En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Comenzamos esta tercera parte del Catecismo, que es la referida a la moral católica, a los mandamientos. Creo que es muy pedagógico el hecho de que esta tercera parte del catecismo nos recuerde la Iglesia que en la primera parte nos habló de cuál es nuestra fe, el credo. En la segunda parte nos habló de qué es lo que celebramos, la liturgia y los sacramentos. Y ahora en esta tercera parte nos recuerda la Iglesia qué es lo que vivimos, la moral. Es un orden pero muy hermoso, un orden muy pedagógico que nos regala el catecismo en esta manera de exponer la fe católica de una manera orgánica en este catecismo mayor. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si el catecismo, en primer lugar, ¿no?, a la hora de explicar sus contenidos, hubiera comenzado, por ejemplo, por los mandamientos, podríamos estar dando como una imagen equivocada del cristianismo, porque podríamos pensar que el cristianismo se basara en un mero moralismo, ¿no?, de normas a cumplir. De hecho, hoy día hay muchas personas en el mundo que consideran la fe católica como con esa imagen, ¿no?, de que la fe solo es un conjunto de mandamientos y de prohibiciones. Eso es un concepto que muchísimas personas alrededor del mundo tienen sobre la fe católica. Identifican religión o cristianismo con una serie de preceptos, de compromisos, de leyes a cumplir, a guardar. Pero la realidad es que no es así. De lo primero que hemos hablado es de la bondad de Dios Padre, que luego fue manifestada en Jesucristo. Ese gran ideal de lo que es el credo de la fe católica, es el amor de Dios revelado. Y así es como inicia el catecismo. Después de esa prueba de el amor de Dios revelado que es Jesucristo, nos ofrece en segundo lugar ese Jesús como vida para nosotros. Y eso lo vamos a lograr en los sacramentos. No serviría de mucho el credo sin los sacramentos. Porque ¿de qué nos serviría decir que Dios es grande, que Dios es bondadoso, si luego no me puedo alimentar de ese gran don? No serviría de mucho. Y una vez alimentados de ese gran don, entonces el catecismo nos presenta los mandamientos, la vida moral, porque mi manera de vivir va a ser una consecuencia de aquello que he encontrado con Jesucristo. Que quien se ha alimentado de Jesucristo empieza a hacer una vida en Él. Por eso este título tan hermoso que nos presenta esta mañana el Catecismo para abrir esta tercera parte. La vida en Cristo. Mi vida es Cristo. Es decir, el estilo de vida propio de un católico es ser un seguidor de Jesucristo. Si ustedes recuerdan, hace años, muchos de ustedes estudiaban un catecismo pequeñito que eran preguntas y respuestas.
Y en el estudio de ese catecismo pequeñito, le preguntaban a uno, ¿eres cristiano? Y uno contestaba, sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Así se aprendía uno el catecismo. Y después venía la siguiente pregunta, ¿qué quiere decir cristiano? Y la respuesta era, cristiano quiere decir discípulo de Cristo. Y después le preguntaba al catecismo, ¿quién es un buen cristiano? Y la respuesta era, el que cree la doctrina de Cristo y la practica. Y así seguía el catecismo. Pero en estas tres primeras preguntas prácticamente se condensaba toda esta tercera parte del catecismo. Ese seguimiento de Cristo es un seguimiento que se traduce en la vida. Fíjense, queridos amigos, la diferencia del cristianismo católico a otras filosofías es que uno puede profesar ciertas filosofías. Hoy día se llaman ideologías. Y eso tiene que ver poco con su vida concreta y diaria. Porque hoy ahí parece un divorcio entre lo que se piensa y lo que se vive. Pero seguir a Jesucristo es adherirse a su persona. Es hacer la vida de Cristo nuestro referente. Por eso el título Vivir en Cristo. Y eso no es un moralismo. Eso es vivir impulsados por el mismo Espíritu que impulsó a obrar a Jesucristo. Lo que decía San Pablo en la carta a los Gálatas 2:20, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso, la vida moral no es cumplir unos preceptos, unas obligaciones, unos mandamientos, es vivir en Cristo. Es dejar que Cristo viva en mí. Si uno entiende esto de entrada, entonces comprender los mandamientos no como unas leyes y normas, preceptos, obligaciones a cumplir, sino como un perfecto camino de seguimiento a Jesucristo. Por esta razón, queridos amigos, la Iglesia ha ordenado la exposición de este catecismo mayor en este orden específico y pedagógico. Y nos propone un texto del Evangelio que ya hemos comentado muchas veces, pero que es fenomenal, ¿no? Lucas 19, 1, 10. Lázaro. Zaqueo. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Es un texto extraordinario, este texto de Zaqueo. Él sabía que era pecador y quiere conocer a Jesucristo.
se entera de que Cristo va a pasar por esa ciudad y se lleva la gran sorpresa de que el Señor le conoce por su nombre. Sin duda, Zaqueo en ese árbol, montado ahí, viendo cómo Jesús le mira a los ojos y le dice, Zaqueo, tuvo que haberse preguntado, ¿y este de qué me conoce? Jesús probablemente durante ese momento de la cena en su casa hablaría con Zaqueo. No sabemos de qué, no hay nada en el texto que nos lo indique. Pero lo que sí nos dice es que en un momento determinado de la cena, Zaqueo se pone en pie. Tal vez interrumpió la conversación de todos los comensales que estaban ahí y exclama con voz alta, Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Algunos de los que oyeron pudo haber dicho, ¿qué está diciendo este? Pero si Jesús no le ha dicho nada, no le ha ordenado nada, menos que haga esto. Jesús tampoco le estaba echando en cara nada de lo que había hecho. ¿Cómo es que se ha sentido aludido? Incluso puede ser posible que la misma esposa de Zaqueo le dijera, pero ¿acaso estás loco, Zaqueo? ¿A quién se le ocurre eso de darle la mitad de sus bienes a los pobres y después devolver el cuádruplo a todo el que había defraudado? Jesús no te está diciendo que hagas eso. Y tal vez Zaqueo podría responder, sí, yo sé. Yo sé que Jesús no me ha dicho que haga nada de esto. Pero es que al conocerlo, al conocer su persona, he entendido que mi vida debe de cambiar. Yo sé que no me está echando en cara que defraudé a muchos, pero al conocerlo, yo no puedo seguir igual. La conversión es el convencimiento personal de que nuestra vida debe de cambiar desde el conocimiento de la persona de Jesucristo. Es más, solo quien ha conocido a Jesucristo puede tener esa fuerza y esa fuente para la conversión. Si no es así, es dar palos al aire. Conocer a Jesús es darse cuenta del plan que Dios tiene para nosotros, es darse cuenta cómo me ama el Padre. Y eso es lo que hizo Zaqueo. Su conversión fue la consecuencia de conocer a Jesucristo. Por todo esto, queridos amigos, se insiste tanto de que el cristianismo no es un moralismo. El cristianismo es el conocimiento y el seguimiento de una persona, y esa persona tiene un nombre concreto, Jesucristo. Con esto, el catecismo nos va a proponer entrar a navegar en este mundo de la moral católica, en este mundo de los mandamientos, para poder entenderlos en perfección, teniendo como base que nuestra vida va a cambiar, va a convertirse en la medida en que conozcamos a Jesucristo. Y nos propone el número 1691 del Catecismo, que dice: Cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada.
Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Prácticamente un número tomado del Sermón 21 de San León Magno. ¿Sí? El catecismo lo ha querido tomar para introducir esta tercera parte del catecismo de la Iglesia. Fijémonos cómo inicia con este título para nuestra vida. Cristiano, reconoce tu dignidad. Es decir, hasta este momento en el catecismo te hemos explicado lo que es el credo. Te hemos explicado todo lo que es la economía de la salvación que Dios tiene pensada para ti. Todos esos recursos, todos esos medios, esos sacramentos, Dios los ha tenido pensados para ti. Ahora, con todo eso que crees, con todo eso que celebras, ahora reconoce tu dignidad. Mira qué grande eres para Dios que te ha dado todo eso. Y puesto que participas de esa naturaleza divina, donde Él te ha hecho hijo en el Hijo, donde Él te llama hijo y tú le llamas Padre, a ese mismo Padre de Jesucristo tú le llamas Padre. Ahora Él te ha metido en su familia. Y como te ha metido en su familia, te corresponde entonces vivir conforme a esa dignidad que has recibido. De ese tamaño es. La moral católica es vivir en consecuencia a este regalo de Dios. Que a un cristiano católico se le ha abierto al conocer a Jesucristo por el don de la revelación, se le ha abierto el cielo. Por eso, queridos amigos, la gran motivación para vivir la moral, para cumplir los mandamientos, es haber conocido a Jesucristo. ¿Sí? Fijémonos cómo este número del catecismo no empieza diciendo, pórtate bien, porque si no, tendrás terribles consecuencias. No inicia así. Inicia, cristiano, reconoce tu dignidad. Es decir, la motivación primera con la que la Iglesia nos está animando a vivir coherentemente nuestra vida es, primero, reconoce tu dignidad. Segundo, acuérdate de que eres miembro del cuerpo de Cristo. Tercero, acuérdate que has sido arrancado del poder de las tinieblas. Cuarto, acuérdate de que has sido rescatado a un precio muy caro, al precio de la sangre de Jesucristo. Esta es la animación. Son como 4 columnas vertebrales que tenemos constantemente que estar recordando. Reconoce tu dignidad, que eres miembro de esta gran familia de Dios. Te han arrancado del poder de la tiniebla y que eso costó mucho. Nada menos y nada más que la sangre de Jesucristo en la cruz. Y dicho esto, el catecismo da un paso más y nos presenta el número 1692 que dice, el símbolo de la fe, el credo, profesa la grandeza de los dones de Dios al hombre por la obra de su creación, y más aún, por la redención y la santificación. Lo que confiesa la fe,
Los sacramentos lo comunican. Por los sacramentos que les han hecho renacer, los cristianos han llegado a ser hijos de Dios, partícipes de su naturaleza divina. Los cristianos, reconociendo en la fe su nueva dignidad, son llamados a llevar adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. Por los sacramentos y la oración, reciben la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu que los capacitan para ello. ¡Qué belleza este número! Hay un adagio latino que dice: el obrar es consecuencia o sigue al ser. No se puede hacer sin ser. No se le puede pedir a un animal que haga obras espirituales. Esto aplicado, es decir, si tú eres hijo de Dios, si tú has sido rescatado por la sangre de Jesucristo, si tú eres hijo de Dios, lo lógico es que tus obras sean conformes a tu condición. Lo lógico es que tus obras manifiesten tu dignidad y no que exista en tu vida esa especie de disonancia, de dicotomía entre lo que eres y lo que haces. Seguramente algunas personas que nos están escuchando dirán: eso es lo que me pasa a mí. Yo también tengo esa especie de contradicción interna en muchas cosas. Y esa contradicción, queridos amigos, la tenemos todos como fruto de nuestra carne enferma, que al mismo tiempo exige esa dignidad por la sangre de Jesucristo. También existe esa acción del pecado en nosotros que distorsiona las cosas, y esa es nuestra lucha. Por eso mismo es tan importante que la Iglesia nos predique y nos remarque una y otra vez el que todos estamos llamados a Jesucristo. En que nunca es tarde para levantarse, para escuchar este llamado. Y nuestra moral ha de ser una moral de hijos, no una moral de esclavos. Y el hijo obra con una confianza mucho más grande que la que tiene el esclavo. Y a esa confianza, nosotros en nuestra vida cristiana le vamos a llamar una mística cristiana. La palabra mística la hemos reservado para como determinados fenómenos un tanto espectaculares en la vida espiritual, ¿no? Casi la tenemos como guardada para la vida de los santos espectaculares. Pero la esencia de la mística es dejar que Cristo viva en mí. Esa es la fácil. La Madre Teresa de Calcuta, en ese carisma que ella recibió del Señor de entregarse a los más pobres entre los pobres, ella percibió una llamada de Cristo que le decía: llévame hasta los pobres. Yo me voy a identificar contigo para ir a tocar a los pobres entre los pobres. Este ejemplo hace referencia a esa mística cristiana. Y se fundamenta, queridos amigos, en esa condición de hijos. Soy hijo de Dios. Soy hijo en el Hijo Jesucristo y por tanto mi vida tiene que reflejar quién soy. Nos propone el Catecismo algunos textos de la Sagrada Escritura que nos van a ayudar a
comprender un poco más esto. Juan 1, 9, 12. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Es un texto extraordinario. Recibir a Jesucristo es recibir un poder, es recibir una gracia. La moral no es meramente un mandato, la moral es una gracia. Y es muy importante insistir en esta introducción a los mandamientos que estamos haciendo en este día, que la moral no es solamente un mandato, haz esto, haz aquello, haz lo otro, no, que es una gracia para poder llevar a cabo. Por eso, esto que nos dice el número 1692 del Catecismo es muy, pero muy especial. Por los sacramentos y la oración, reciben la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu que los capacitan para ello. Es decir, la ley sin la gracia lo que hace es condenarme a sufrir más por mi impotencia. La ley sin la gracia es frustrante. Por eso estos gobiernos terminan y pasan como pasan hoy día. Ley sin gracia es frustrante. Congresos frustrados, cámaras de diputados frustrados, parlamentos frustrados, palabras y contradicciones y de un lado y del otro frustrados. No se avanza en la política porque existe una frustración increíble. Porque se quiere hacer la ley, vivir la ley, pero sin gracia. Y la ley sin gracia nos condena a sufrir por nuestra propia impotencia. Al final, es difícil cumplirla. La moral de Cristo incluye la gracia. Cuando Jesús le dice a aquella mujer, vete y no peques más, Jesús la sostiene con su gracia. No la deja sola. Va a estar con ella en medio de sus luchas interiores, porque las va a tener. Porque cuando uno ha obrado mal toda su vida, va a pagar una factura muy cara. Porque Dios te perdona todo, pero tu naturaleza no te perdona nada. La historia de mi pecado la voy a acarrear siempre. Y esos malos hábitos que ese pecado ha hecho que yo adquiera en mi vida, no se me van a quitar así en un segundo, como si esto fuera una varita mágica que quita las cosas. No es así. Pero en ese no peques más, lleva incluida la gracia de Cristo para vivir con una fortaleza mucho más grande el combate espiritual que la conversión de su vida le va a implicar. Primera de Juan 3:1. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Qué texto tan precioso. Pues lo somos.
Y para poder vivir así, nosotros tenemos que creérnoslo. Cristiano, reconoce tu dignidad. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Y por eso es que el catolicismo crea en este mundo tanto odio, tanto recelo, tanta incomprensión, tanta persecución. Esa miel que tenemos los católicos que le genera esa persecución por todas partes, es de haber entendido esto. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Y eso al demonio no le gusta, ni poquito. Segunda de Pedro 1:7. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cabido en su suerte una fe tan preciosa como la nuestra. A vosotros, gracia y paz abundantes por el conocimiento de nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, y por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Por esta misma razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la tenacidad, a la tenacidad la piedad, a la piedad el amor fraterno, al amor fraterno la caridad. Esto es un texto que es el derrotero de la vida de cualquier persona. Y uno podría decir, pero es que eso es mucho. Claro que es mucho. Pero Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Por tanto, tenemos que huir de la corrupción y poner mayor empeño en ir conjugando todas las virtudes, la fe, la templanza, la tenacidad, el amor fraterno, la caridad, para lograr una vida más digna cada vez, para reconocer que soy un cristiano y reconocer mi dignidad. Filipenses 1:27. Lo que importa es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a veros como si estoy ausente, oiga de vosotros que os mantenéis firmes en un mismo espíritu y lucháis acordes por la fe del Evangelio. Es decir, la moral es motivada desde la fe. La dignidad a la que hemos sido llamados es la fuente, la motivación última de toda la vida moral. Es lo que hemos dicho al principio. Gracias a los sacramentos y a la oración, ese gran ideal que confesamos es una vida ofrecida para nosotros. Sin los sacramentos y la oración, el credo sería muy hermoso, pero sería inalcanzable. Estos tres partes del catecismo completamente unidas, es una cosa muy bella y muy pedagógica. Por último, nos presenta el catecismo el número 1693 que dice: Cristo Jesús hizo presente
lo que agradaba al Padre. Vivió siempre en perfecta comunión con Él. De igual modo, sus discípulos son invitados a vivir bajo la mirada del Padre, que ve en lo secreto, para ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Es decir, Jesucristo es nuestro modelo. En Él aprendemos cuál es el ideal del cristianismo católico. Se dice de Jesucristo que Él buscó siempre lo que agradaba al Padre. Juan 8:29, y el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Aquí tenemos, queridos amigos, la clave de la vida moral de Jesucristo, que el Padre no le ha dejado solo porque Él hace siempre lo que le agrada. Cristo está en perfecta unión con su Padre. Y de esa unión con su Padre es donde proviene su santidad. Del mismo modo nosotros, cada uno, estamos llamados, estamos invitados a vivir bajo la mirada de Dios Padre. Vivir todas nuestras cosas en la presencia de Dios. El que vive en presencia de Dios cumple todos los mandamientos sin ningún problema. De hecho, el hombre se oculta de la presencia de Dios para pecar. Recordemos a Adán y Eva. Se ocultaron de Dios por el pecado. Acordémonos del hijo pródigo. Él se va, se escapa de la presencia de su padre para pecar. Es decir, el pecado comienza en dejar de estar en la presencia de Dios Padre. Cuando dejamos de estar en la presencia de Dios, empezamos a estar en la presencia de los demás. En la presencia del qué dirán, en la presencia de la vanidad, en la presencia del egoísmo, de mis rencores, de mis odios, de mis orgullos. Al final, en la presencia de Satanás. Así como decía en la carta de San Pedro, mirad que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien alejar de la presencia de Dios para que peque. Ese es su trabajo. Y nosotros nos podemos dar cuenta que todo esto puede ser combatido cuando hagamos un ejercicio como este. Cuando la tentación esté intensamente acechando en contra de nosotros, lo que tenemos que hacer en nuestra vida es un acto intenso de la presencia de Dios para que se disipe esa tentación. Fijémonos en esto, ¿ve? En el cielo, el hombre será plenamente libre y sin embargo no podrá pecar. Parece una contradicción, pero no lo es. Porque la libertad es la capacidad que tiene el hombre de utilizar todas sus fuerzas y sus facultades para amar a Dios. En el cielo seremos completamente libres, pero no podremos pecar, porque estando en la presencia de Dios, queda lleno todo nuestro corazón y nos hace inmunes a la posibilidad de pecar. Por eso, cuando pecamos, lo que hacemos es llenar nuestro corazón de aquello que no es Dios, que aquello que no es de Dios. Vivir en la presencia de Dios, ese es el llamado, esa es la invitación. Si caemos en cuenta de que Él está con nosotros, que nos acompaña, que ahora mismo está aquí inspirándonos en este programa, si caemos en cuenta de esto, ¿cómo vamos a pecar? El mejor antídoto en contra del pecado es tener
una oración profunda ante la presencia de Dios. Lo principal de una oración no son solamente las fórmulas que podemos emplear, lo principal es caer en cuenta delante de quién es que estoy, con quién es que estoy hablando. Y para esto Jesucristo es nuestro modelo. Él vivió siempre en presencia de su Padre. Y el estar en presencia de Dios no se refiere a que hay una mirada como la de un policía que nos está todo el tiempo siguiendo, sino que es una mirada amorosa, de sentirse en su presencia. Y por tanto, queridos amigos, si Dios me quiere, ¿cómo voy a obrar en contra de esa mirada de amor?